Las siglas LGBT se han usado desde los 90 designando a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. El primer término usado fue homosexual en los años 50 y 60 y posteriormente gays en los años 70. Bueno, ¿cómo se pueden identificar los comportamientos que se generan cuando la persona está confundida con su identidad sexual? Por lo general, las personas que tienen ese tipo de trastornos en sus mentes, que hoy en día obviamente por la ciencia están avalados simplemente como esa opción en su género de poder identificarse una mujer hacia comportamientos masculinos o un hombre hacia comportamientos femeninos, lo vemos básicamente en la forma en la que ellos empiezan a ver la vida. Es muy clara en la forma en la que ellos se visten, en la forma en la que ellos se comportan hacia su propio género y hacia los demás. Creo que no hay estipulado o no podemos estigmatizar una forma y decir un muchacho que de pronto habla un poquito tierno ya es gay, no. Entonces pienso que esto debería ir un poquito más a fondo y no pensar que por ciertas actitudes ya vamos a poder identificar a estas personas como personas que han decidido tener un comportamiento homosexual. Creo que con respecto a esta pregunta no podríamos establecer una edad para que una persona tomara la decisión de empezar a tener comportamientos homosexuales. Hay niños incluso, se han visto estudios que niños muy pequeños, a la edad de 5 o 6 años, ya empiezan a tener manifestaciones homosexuales. Hay personas que ya incluso cuando son adultas, algunos se han casado, han tenido hijos y luego es que empiezan a tener este tipo de manifestaciones. Entonces, en mi concepto, no podríamos establecer una edad. Si estos comportamientos pueden verse desde pequeños, claro que sí. Es muy importante cuando se cría un niño desde temprana edad y puede establecerse una identidad, una clara identidad de su masculinidad o de su feminidad. Entonces, si tú comienzas a ver preguntas y actitudes extrañas en los niños, obviamente que desde muy pequeños se puede empezar a identificar ciertas inclinaciones diferentes a un niño que se comportara como niño o como niña, en su género femenino o en su género masculino. La pregunta sería ¿cómo? Que bueno, me imagino que eso será algo que ya luego ustedes estudiarán e indagarán. La posición de la Iglesia cristiana, en especial respecto a las personas homosexuales, no puede ser diferente a la posición de las Escrituras, de la Biblia. Y respecto a las personas homosexuales, la Biblia nos dice que Dios derramó y envió su amor sobre toda la humanidad, sobre todo el mundo. Así que aceptamos y entendemos de manera clara que Dios ama a todos los hombres. Sin embargo, la Biblia también nos muestra que Dios creó al hombre y dice varón y hembra los creó. Hoy hablamos desde la perspectiva de la psicología y de otros aspectos de tendencias sexuales o elecciones o preferencias sexuales. Pero la ley de la naturaleza le dice al ser humano que hay dos tendencias o dos sexos, hombre y mujer. Cuando el hombre se sale de la sabiduría y del entendimiento de Dios, lleva las consecuencias de estas circunstancias. Sin embargo, la Iglesia los recibe, los acepta, los recibe como personas, como cualquier otra persona que necesita conocer a Dios, que necesita conocer la palabra, que necesita entender el plan de Dios
para su vida. Y lo que la Iglesia normalmente hace para ayudar a estas personas es básica y en primera medida ayudarles a ellos a entender el plan de Dios, conocer lo que Dios es para que ellos puedan saber lo que Dios quiere para sus vidas. La idea de ayudar a estas personas no es que lleguen y pretendemos cambiarles su estilo de vida o cambiarles de una manera directa su manera de pensar respecto a su sexualidad, sino que en primera medida y en primera mano oramos por ellos y les enseñamos lo que Dios es y lo que Dios tiene para sus vidas. Con base en ellos van entendiendo la seguridad que tienen y lo que tienen en Dios, así que poco a poco la palabra les va a ayudar a ellos a entender cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Los derechos que avalan a estas parejas son parecidos a los de las parejas heterosexuales que viven en unión libre. Para corroborar esta información, hablamos con un abogado. Bueno, los derechos que se avalan en los grupos LGTB son los derechos de igual condición, es lo mismo que tienen las parejas heterosexuales como las que son las de unión libre. Se puede decir que los derechos son la pensión de supervivencia, el seguro de vida, el seguro obligatorio de accidentes, el subsidio familiar de vivienda, el subsidio para el acceso de propiedad rural. El único derecho que ellos no tienen es la adopción. Los derechos se les pueden cumplir en cuanto a la posibilidad que tenga la ley ante la discriminación de una ley de identidades de género muy similar a las de España. También se puede establecer por las medidas de la ley contra la discriminación y las normas de igualdad legal de todas las parejas convivientes. Se debe actuar de una manera como principal por el diálogo, pero como todo es contrario aquí en este país, se actúa por las manifestaciones, que es la única forma en que la ley le pone cuidado a los ciudadanos. Sin embargo, hay personas que respetan estas decisiones. Me da igual, o sea, como te dije anteriormente, respeto las opiniones de cada quien, los sentimientos, los gustos, no me molesta. La verdad, pues no tengo nada en contra de ellos, igual Dios nos hizo con libre albedrío, entonces ya como una persona adulta sabe qué es bueno y qué es malo, eso se debe de reflejar en los hechos. Entonces, si pretenden compartir su vida con otro hombre, hombre con hombre o mujer con mujer, ya eso es cuestión de cada uno de ellos, siempre y cuando ellos no atenten contra la sociedad, y se debería también respetar, nosotros no atentar contra ellos. 3. Pues no lo rechazo, pero no estoy de acuerdo con ellos porque no es algo natural, algo que sea como de convivir así. Es algo natural que en verdad llene esa situación o ese vacío que quieren llenar. No creo que la homosexualidad lo llene. Pues en estos tiempos, pues respeto las decisiones de cada cual, los sentimientos. Bueno, la homofobia viene siendo como un sentimiento o viene siendo un antivalor, el cual no se debe ver reflejado. ¿En qué sentido? Cada quien es libre de expresarse de sus sentimientos, de expresar sus sentimientos de alguna u otra manera, ya sea entre hombres o como lo quieran ver, pero no es conveniente nosotros atentar contra ellos, siempre y cuando ellos respeten a las personas que no tienen ascendencias sexuales.
Pues en lo personal yo no tengo homofobia, pero yo digo que tampoco hay que rechazarlos porque ellos necesitan es más una ayuda que un rechazo, ellos necesitan más convivir con gente para que pues amoden y crean que sean aceptados. Pues yo creo que eso es lo que le llena. Puede faltar un vacío en ellos y nosotros podemos ayudarlos en eso. Pues la verdad me dolería mucho, porque como toda madre yo quiero tener nietos, conocerlos, pero pues si esa es su decisión, se la respeto y ya. Sería un golpe anímico bastante fuerte, pero igual no se puede juzgar solo por unos simples caprichos. Es mi hijo a pesar de todas las circunstancias, entonces apoyarlo y tratar de que recapacite sobre su error entre comillas y hacerle reflejar sobre la situación que no es conveniente, pero de todas maneras cuenta con mi total apoyo. Algunas de estas personas se esconden por miedo al rechazo y generan discordias al mostrarse públicamente. A partir del 29 de enero de 2009, las parejas del mismo sexo pueden reclamar estos mismos derechos. Confrontar derechos como la igualdad